Este es el número clave que cambia la crisis del coronavirus para todos. La R hace referencia al número básico de reproducción o tasa de transmisión de un virus, y el 1 indica que una persona, de media, solo infectará a otra o a menos. Y en el caso del COVID-19, llegar a ese 1 supone aplanar la tan famosa curva epidemiológica y hacer compatible el virus con el sistema sanitario disponible. El valor medio de contagio general del coronavirus, según la OMS, se ha estimado entre el 1,4 y el 2,5, mientras otras estimaciones lo sitúan entre el 2 y el 3. De hecho, en China se calculó entre el 2 y el 2,5, y en Lombardía llegó al 4 el mismo día de su aislamiento. Y para alcanzar este número es por lo que tantos países están obligando al confinamiento y al distanciamiento físico radical. Pero para mantener ese aplanamiento en el tiempo, el distanciamiento no será algo puntual, sino sostenido, y que tendremos que incorporar en nuestras vidas de formas distintas. Pero la cosa es, ¿con qué medidas y durante cuánto tiempo? Si algo hemos aprendido durante esta crisis es que el gran problema con el COVID-19 es el potencial de contagio, y que incluso personas asintomáticas pueden transmitirlo a cientos o miles de personas sin detectarlo. Para hacernos una idea, la gripe estacional a la que estamos acostumbrados tiene una tasa de transmisión del 1,3, mientras el COVID tiene un valor medio de 2, según la OMS. Y quizás no parece una gran diferencia, pero con una tasa del 2 la propagación es exponencial. Si contamos doblando una cantidad de 1 a 2 a 4 a 8 a 16, en 20 saltos hemos llegado al 1.000.000 de contagios. En esos mismos pasos, con la gripe común, se darían apenas unos cientos de casos. Y mientras no tengamos una vacuna disponible, lo que no se espera que llegue antes de finales de 2021, la única solución para controlar la propagación del virus parece que será limitando el contacto físico entre personas, lo que se conoce como distanciamiento físico o social. You may have heard us use the phrase physical distancing instead of social distancing. And one of the things that, to highlight on what Mike was saying about keeping a physical distance from people so that we could prevent the virus from transmitting to one another, that's absolutely essential. Los investigadores definen este distanciamiento como la reducción del contacto social fuera del hogar en un 75%. Esto nos deja un escenario en el que algunos imaginan cines con butacas separadas por 1 metro de distancia, gimnasios donde se reservan horarios y máquinas, compañías aéreas que te piden los datos de geolocalización antes de embarcar para asegurarse de que no has estado con ningún contagiado, edificios públicos y medios de transporte que leen tu temperatura corporal y tu historial médico. Y aunque parece exagerado, es el escenario más probable. Todavía es difícil saber cómo va a ser el diseño de cómo vamos a recuperar cosas como el transporte colectivo o incluso los bares. Pero de momento habrá que adoptar medidas muy escalonadas y será clave aceptar que tendremos que planificar para ensayo y error, porque no tenemos elementos suficientes para saber hasta dónde se puede llegar. Habrá que tomar medidas individuales, sin duda. De momento, a corto y medio plazo, vamos a tener como compañía muchas veces las mascarillas y guantes, sobre todo personas vulnerables, y habrá que tomar medidas comunitarias también de distanciamiento social. Medidas de distanciamiento colectivo que quizás se podrían parecer a esta investigación del Imperial College de Londres, con periodos regulares de confinamientos parciales o totales de la población cada vez que se detecte un cierto aumento de pacientes de coronavirus, llegando a la UCI, y que se retirarán al reducirse esa cantidad. Un confinamiento que se prolongaría 2 meses sí y 1 no hasta la llegada de la vacuna. Sin embargo, este mismo estudio concluye que si no se aplican medidas claras de distanciamiento físico en los intervalos, el resultado es que el virus sigue subiendo tras los levantamientos de las cuarentenas y superando los servicios sanitarios disponibles. Por eso, lo que la mayoría de los expertos tiene claro es que el distanciamiento social de cada individuo será absolutamente necesario para mantener a raya la tasa de transmisión tras el levantamiento de cuarentenas. Y esto nos cambiará la vida. Algunas investigaciones plantean que la sociedad puede quedar dividida en 2 grupos. En un extremo, los inmunes, que podrán disfrutar de casi total libertad. En el opuesto, las poblaciones de más riesgo, sometidas a restricciones o recomendaciones de aislamiento. En China ya se aplica un tipo de identificación de inmunidad para aquellas personas que o bien hayan pasado la enfermedad o bien no hayan presentado síntomas.
y Alemania se plantea también la creación de certificados que acrediten que ciertos individuos han padecido la enfermedad y la han superado. Estos podrían, por ejemplo, volver a sus trabajos antes, y también serviría para ir desmontando progresivamente y por zonas las medidas de confinamiento. Se habla de la posibilidad de tener algún tipo de, digamos, pasaporte verde o algo que diga que esa persona no se puede infectar, porque eso sirve mucho para la planificación de servicios, de trabajo o incluso en algunas zonas para permitir el turismo. Una de las claves para volver a la normalidad es que necesitaremos hacer muchos test, muchas pruebas para ver cómo va yendo la cosa y detectar en algún caso algún problema, porque tenemos que anticipar que se pueden producir problemas y que puede volver a haber grupos o brotes de la infección. Eso es indudable que va a haber y tenemos que estar preparados para manejarlos y gestionarlos adecuadamente. Es muy probable que además tengamos que ceder una parte de nuestra privacidad para poder adelantarnos a una nueva segunda propagación. En Israel ya se utilizan los datos de ubicación de los teléfonos móviles con los que sus servicios de inteligencia rastrean a los terroristas para seguir a las personas que han estado en contacto con los confirmados portadores del virus. Y Singapur realiza un exhaustivo seguimiento de contactos y publica datos detallados sobre cada caso confirmado, sin identificar a las personas por su nombre. Si todo va bien, y cuando llegue la vacuna, podríamos retomar nuestra antigua normalidad en algún punto, aunque para entonces puede que nos hayamos acomodado a otras formas de socializar, con menos apretones de mano, con más teletrabajo, con zonas de distanciamiento en los transportes, con muchos menos viajes y, por supuesto, con muchos menos eventos masivos. Bueno, habrá inercias culturales, pero independientemente si la vacuna es efectiva o muy efectiva y el virus no mota mucho de un año para otro, es posible que con eso podrá volverse a la normalidad como la conocemos. Lo que pasa es que las inercias culturales, económicas, sociales que tiene esta crisis serán a largo plazo, obviamente.